Cuando él fue engendrado era débil, incluso si se enfurecía, como le decían sus instintos, los humanos que interrumpían el calabozo lo derrotaban fácilmente, lo atravesaban con sus espadas, lo quemaban y lo mandaban a volar con sus martillos. Era casi un milagro que no hubiera muerto en esas primeras batallas. No había ninguna duda al respecto, él era quien estaba siendo robado, pero tenía un poco más de inteligencia que sus hermanos. Una y otra vez los usaba como señuelos o reunía todas sus habilidades para escapar de los habitantes de la superficie de alguna u otra manera. Su destino era una furia ardiente que lo llevaba a continuar atacando a las personas sin desanimarse y de alguna manera sobrevivir. Su punto de inflexión llegó inesperadamente, un día dentro de una batalla no con un humano, sino con uno de sus hermanos. De alguna manera, tal vez por arrancar involuntariamente una parte del cuerpo de su oponente, invocó su ira. Como la criatura que odiaba la muerte, se resistió ferozmente y terminó rompiendo la tráquea de su oponente. Continuó mordiendo el cuerpo de su oponente por todas partes hasta que fue destruido, y luego, con su pecho y todo, devoró el núcleo de su hermano. Se estremeció cuando mordió el cristal púrpura. Un destello de luz recorrió todo su campo de visión. Fue la ruptura de un tabú, el último acto prohibido. El poder brotó de todo su cuerpo, la estimulación inundó todos sus nervios, sintió como si su cuerpo se hubiera expandido. Por primera vez, este ser débil se sintió omnipotente, había obtenido poder. Al principio estaba embriagado con esta sensación de omnipotencia, se hundió más y más en aquella agradable sensación, buscando desesperadamente más de él, devorando todo a su paso. En otras palabras, se convirtió en un asesino de sus propios hermanos, de su propia especie. Los sorprendía por detrás, los arrastraba uno tras otro a los huecos de los árboles. Cuanto más devoraba a sus hermanos, más se rehacía su cuerpo desde adentro hacia afuera. Finalmente comenzó a pensar en una manera más eficiente de devorar a sus hermanos. El calabozo que lo había engendrado lo miraba silenciosamente mientras construía una montaña de cenizas y se agachaba a su lado, engullendo innumerables cristales púrpuras. Ávida y persistentemente, sin pensar en otra cosa, se dio cuenta de que ahora él era el quien estaba robando. Era una sensación muy agradable destruir fácilmente a sus hermanos con los puños que lanzaba con todas sus fuerzas. Nada podía detener el poder que en él crecía día a día. Entonces llegó ese momento. En su mayor parte, él había perdido el interés por los humanos, en su loca carrera por devorar a sus hermanos monstruos. Pero ellos no se habían olvidado de él. Los grupos de humanos que lo perseguían y lo atacaban eran extremadamente irritantes e incluso más fuertes que sus hermanos. No había ningún daño en evitar un conflicto con ellos. Normalmente trataba de esconderse de ellos lo más posible, pero las personas que llegaron ese día eran muy persistentes. Como resultado, por primera vez en mucho tiempo, se entregó a sus instintos. Después de haber masacrado hasta el último de ellos, se dio cuenta de que los bultos de carne que anteriormente habían sido personas cargaban con eso en grandes cantidades. Finalmente, y eso fue muy desafortunado para los aventureros, se dio cuenta de que ellos eran como él, al igual que él, extraían esas cosas de sus hermanos y las recogían. Por eso los humanos tenían muchas cosas de esas, muchas piedras mágicas. Y así fijó un nuevo objetivo, una manera de obtener grandes cantidades de aquel cristal púrpura sin mayor esfuerzo. Lo primero que hizo después de enterarse que los humanos llevaban grandes cantidades de piedras púrpuras con ellos fue observarlos. Al principio se dio cuenta de que los que estaban al final del grupo eran una verdadera molestia. Esas canciones eran cosas atroces que lo habían quemado en su cuerpo y casi lo mataban muchas veces. Por lo tanto, era necesario acabar primero con los de atrás. Los que estaban en el frente eran fuertes y mataban a muchos de sus hermanos. Mientras se observaba con gran expectación, muy a menudo eran miembros destacados de los habitantes de la superficie. Aún así, si estuvieran solos, él podría vencerlos. Por lo tanto, se enfocó en maneras de reducir el tamaño de sus grupos y evitar que formaran equipos. También aprendió que los más fuertes siempre protegían a los que llevaban las piedras mágicas. Ideó todo tipo de armas para vencer a los humanos y tomar sus cristales. Las semillas eran una de esas armas. Realizó sus propias preparaciones y esperó un momento justo para atacar. Por lo general, quienes cantaban aquellas canciones eran mujeres con orejas largas. Se las mataba de un golpe primero. Las otras personas se enfadaban de una manera divertida, según su perspectiva. Oh, me salió rima. En ese momento los golpeaba abriendo sus cabezas y derramando el contenido, pisoteando a esos seres que le habían causado tanto sufrimiento.
lo llenaba de una oscura emoción. Las hembras gritaban y lloraban mucho. Por alguna razón, cuando las escuchaba se sentía mejor. Eran como si esos gritos llenaran algo dentro de él. Y así, una y otra vez, agarraba sus manos y pies delgados como ramitas y las torcía, las golpeaba contra el suelo. La carne de las hembras cuyas bocas derramaban sangre sabía mucho mejor que la carne de los machos. Quiero matar, quiero morderlos hasta la muerte una y otra vez. Incluso si caigo en el principio de la muerte renazco otra vez. Eso era lo que rondaba constantemente en la cabeza de aquel monstruo. Tenía cuidado de nunca entregarse totalmente a sus instintos. Le daba la prioridad al intelecto que lo había salvado en muchas ocasiones. Y esa lección le había sido muy útil. Nunca dejaba escapar a ningún humano. Si lo hacía, estaba seguro que ellos cambiarían, así como él lo había hecho. Lo sabía instintivamente. La razón por la cual había descendido hasta la orilla del agua fue en parte encontrar mejores piedras mágicas y en parte para asegurarse de que los aventureros no escaparan. El estruendo del agua ahogaba sus gritos. El agua era su aliada. Aprendió a cómo usarla. Si arrojaba los cadáveres mordidos a la corriente, nadie descubría nada. En situaciones en donde determinaba que no podía matar a los aventureros, plantaba semillas en él y se retiraba. Estos segundos seres, que eran parte de sí mismo, se convertían en enredaderas que debilitaban a sus objetivos y lo alertaban sobre su ubicación. Era extremadamente fácil devorar a precias debilitadas y las semillas fueron su mejor creación. Todavía tenía mucho que aprender, así que todavía sentía miedo a menudo. En una ocasión, se había sentido más aterrado de todo cuando vio a la chica de cabello y ojos dorados y a su grupo. A pesar de que estaban lejos, él estaba aterrorizado. Sabía que sería imposible derrotarlos. Sabía que no debía enfrentarlos. Antes de que pudieran acercarse y verlo, él corrió por su vida hacia las profundidades del laberinto. También había otros humanos como ella, seres que sabía que bajo ninguna circunstancia debía enfrentar. Por lo menos, todavía no. No cuando aún era más débil que ellos. Eso era lo que más había aprendido. También notó que entre sus hermanos había un cierto subconjunto extraño. Estos herejes lo habían traicionado a él y a sus otros hermanos. Muchas veces, un odio poderoso y una ira que parecía quemar todo su cuerpo lo inundaba, y casi cedía ante sus impulsos, pero la sabiduría le susurraba en el oído. Sabía que no podía vencerlos porque formaban grupos. Él buscó mayor poder para que un día pudiera enterrar sus colmillos en esos traidores.